Qué bien. Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bien se siente quitarse la mascarilla. No sé, yo sé que a ustedes no, pero el calor es difícil con esto. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno. Un segundito. Qué bueno poder compartir la palabra de Dios con ustedes una vez más. Y a medida que pasa esto, poder reunirnos, claro está, con las medidas que tenemos que tomar. Se siente mejor que predicar cuando la iglesia está vacía. Pero bien, mis hermanos, yo quiero compartir con ustedes un texto que ya leímos. Está en Mateo capítulo 17. Y aquellos que nos están mirando a través de las redes, por favor, si tienen su Biblia, acompáñennos. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, vamos a leer versos desde el 24. No. Mateo 17. Mateo 17. Versículo 24. Hasta el 27. Si ya lo tienen, dice así. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: «Vuestro maestro no paga las 2 dracmas». Él dijo: «Sí». Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: «¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños?». Pedro le respondió: «De los extraños». Jesús le dijo: «Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti». Vamos a orar. Señor y buen Dios, Padre nuestro, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia y tus bondades. Padre, en esta mañana yo quiero pedir tu ayuda, yo quiero pedir tu socorro para poder exponer tu palabra, Señor. Habla, mi Dios, a través de tu palabra y permítenos ser edificados por ella. Trae salvación, Señor, a los que no lo tienen y consuelo a los que lo necesitan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, este texto es un texto muy interesante para mí y yo quiero compartir con ustedes de él lo que ha sido de bendición a mí. El título del mensaje es Exentos de Pago. Y mientras me preparaba, yo leí un informe que emite el Banco Central de nuestro país y es un informe de estabilidad financiera que anualmente el banco emite. Y el primer informe de estabilidad financiera que el banco emitió este año, el Banco Central, arrojó unos datos muy interesantes en inicios de la cuarentena y todo eso, datos que yo creo que al día de hoy son peores. Pero el dato que ellos dan es que en los hogares dominicanos el 38.6% de los ingresos monetarios es destinado a cubrir servicios de deudas. El 38.6% del dinero que le entra a una familia lo paga en deudas. Y sigue diciendo el dato, dice 17.9 de las familias destinan más del 50% del ingreso monetario por familia al pago de deudas. ¿Ustedes saben lo que es eso? O sea, en deudas, el 38 de cada 100 pesos que le entra a la familia dominicana, dice el Banco Central, 38.6% se va en pago de deudas. Y el otro, 17.9 del dinero que te entra, 17 de cada 100. O casi 18, podemos decir 18, matemáticamente hablando 18, se van en el pago de deudas, 50% de eso.
Y ustedes saben qué es interesante, que hace el dato más alarmante. Esos datos son solamente para préstamos formales. Esos datos son para simplemente los préstamos que están registrados en los bancos, en las financieras. Pero ustedes saben que ahora en la pandemia hay muchos préstamos irregulares. Hay mucha gente que va para comer donde el amigo, préstame. Y hay gente que no, hipoteca su casa no necesariamente formalmente. Y los números son alarmantes en las deudas. Y esas deudas, tú las pagas hoy, son como el alquiler de la casa. Tú las pagas hoy y ya mañana las debes. Y hacemos esfuerzo para pagarla, lo cual es correcto. Todo el que tiene una deuda debe de pagarla. Pero hay una deuda más importante que esa. Hay una deuda más grande que esa. Y hay una deuda de esas que es eterna. Y esa es la paga del pecado. Y Cristo mismo pagó por ella. Y qué bueno es tener la certeza de que el Hijo de Dios tiene esa deuda paga. Es una paga que todos tenemos que hacer. Y es la paga del pecado y se paga con muerte. Cristo Jesús hizo ese pago por los que ya son redimidos. Y si pudiera escuchar, wow, Algeni, para los que son redimidos, sí, solamente. Pero el que no lo es, tiene una oportunidad. Tiene una oportunidad más. Y el título del mensaje es Exentos de pago. Exentos de pago. Y es una bendición poder nosotros contar con el pago de nuestra deuda. Y no como un programa por ahí que había. Fulanita te paga tu deuda. No, Jesús pagó nuestra deuda con precio de sangre. Vamos a ver el texto. 3 versos muy interesantes. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el contexto de ese capítulo y del texto? Jesús andaba con sus discípulos y él está regresando a su centro de operaciones. Ustedes saben que el centro de operaciones de Jesús era Capernaum, ahí se desarrollaba todo. Esa era como la oficina central de Jesús y sus discípulos, estaba en Capernaum. Y dice que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Cuando ellos llegan, Pedro, esa era la ciudad de Pedro, y cuando ellos llegan, ellos le dicen a Pedro, el maestro, hablando de Jesús, no paga las 2 dracmas. Y Pedro, le preguntaron, en el versículo 24, ellos dicen que los que cobraban las 2 dracmas le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y ellos le preguntaron a él. Pedro recibe la pregunta y él les dijo sí, de primera mano. ¿Jesús paga las 2 dracmas? ¿El maestro paga las 2 dracmas? Claro, sí. No hay nada que él no. Eso sería una forma de señalarlo. Eso es lo que Pedro asume. Eso sería una forma de señalarlo. Y ustedes saben que él no hay pecado en él, ni una sombra de duda, ni nada. Y nadie podía señalarlo porque él era perfecto. Y Pedro le dijo sí. Y miren que sigue diciendo el versículo. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Ya Jesús sabía que Pedro le iba a preguntar si él pagaba las dracmas. Yo quiero que me sigan en lo que está pasando. Pedro está allá afuera y los que cobran los impuestos le dicen, tu maestro no paga el impuesto. Pedro le dice que sí. Y Pedro entonces va a preguntarle a Jesús. Y cuando Pedro entra a preguntarle a Jesús, antes que Pedro le preguntase, miren lo que es la soberanía de Dios, la deidad de Dios, el poderío de Dios, la omnisapiencia de Dios en una persona, todo en Jesucristo. Porque cuando Pedro entra, Jesús, antes de que él hable, dice que Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y
Jesús, de una forma inductiva, él está utilizando el método inductivo. Ustedes saben que la forma de razonar del ser humano, usted razona de una forma deductiva, que usted parte de algo general, usted deduce algo, o de una forma inductiva, que a través de premisas particulares te van llevando a una conclusión, y esto es lo que Jesús hace para que él llegue a su propia conclusión. Él lo induce, él lo lleva. Y cuando Pedro llega, él le pregunta: ¿qué tú crees, Pedro? ¿Qué crees? ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro se queda pensando y dice, Pedro le responde, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Cuando él le pregunta, ¿de quién cobran los reyes los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice, de los extraños. Entonces Jesús le dice, ok, si ese pago se cobra de los extraños, entonces los que son hijos del rey están exentos. Versículo 27. El Señor asume que Pedro entendió lo que él le está diciendo. Jesús le dice, hey, yo soy hijo del rey, entonces yo no tengo que pagar eso. Porque si el impuesto lo pagan los que no son hijos del rey, si el hijo del rey no paga impuestos, yo soy hijo del rey. Eso es lo que le está diciendo Jesús. En el versículo 27 dice, sin embargo, y esta parte me fascina, esta parte para mí es muy wow. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. En las casas de la gente pobre, como en mi casa, cuando yo crecí, estaba el pañito que cuando, ustedes conocen eso ahora, bueno, los que nos están viendo desde otros países quizás no entiendan eso, pero el ahorro, déjenme decirlo para los que nos están viendo primero, el ahorro que siempre se mantiene, esa porción económica, ese dinerito que siempre tiene que estar en casa para cualquier problema, se guardaba en la casa, en algún rincón de la casa. Normalmente se ponía debajo de un pañito. Y a eso le llaman, a ese ahorro le llaman clavo. Aquí nosotros usamos la frase, en nuestro país usamos la frase de debajo del pañito. El clavo está debajo del pañito. Siempre el clavo está escondido o debajo del pañito o en el bolsillo más chiquito de la cartera por si te pichas o algo, lo que sea. Pues normalmente cuando pasaba eso iban al clavo. Mi mamá una vez en mi casa no teníamos dinero ni para comer y eso sí marcó mi vida y por eso yo amo a quien ama y respeta a su madre. No, soy muy duro y muy crítico con los hijos que son desagradecidos con su madre. Quizá no tiene mucho que ver con esto, pero soy muy crítico con eso. De hecho, hasta para yo iniciar una relación, para mí eso es de amistad, de lo que sea, para mí eso es importante, el lugar que tu mamá ocupa para ti. Pues, ¿por qué digo eso? No solamente por lo que la Biblia dice, sino por lo que me pasó a mí. Yo tenía que comprar un libro y el libro costaba 1,300 pesos, física, eso era para física 1 en la universidad. Y el libro era bien grande y ya ustedes saben, en los años que yo estudié, no es que yo soy muy viejo, pero en los años que yo estudié, unos cuantos añitos atrás, en la UAS, en el economato, que era lo más barato, costaba 1,300 pesos. Yo llegué a mi casa muy preocupado porque necesitaba el libro y le dije a mi mamá, mami, yo necesito comprar este libro y este libro cuesta 1,300. En mi casa no había gas. Yo no sé si mi mamá recuerda eso, pero en mi casa no había gas, en mi casa no había para comer. Y había una vitrina de la vieja que tenía muchas puertas y todo eso. Y ella me dijo, ella fue ahí
y del pañito sacó el clavo, 1,300. Y ella me dijo, toma, ve y compra el libro. Y yo le dije, mami, pero no hay que comer eso. Me dijo, esto es más importante, toma, ve. Y para mí, todas las madres, bueno, la gran mayoría de las madres son así con los hijos. Y para mí es muy, 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 muy relevante amar y respetar a sus madres. Y a sus padres también. Pero bien, de todo esto lo que quería decirle era el clavito. Mi mamá me mandó y me dijo, ve, míralo aquí, y sacó el clavo. Estaba en un lugar guardado. Y ustedes saben dónde Jesús tenía el de él guardado para eso. Miren cómo él le dice a Pedro, Pedro, yo no tengo que pagar eso, porque yo soy hijo de Dios y eso no es para mí. Ahora, para cumplir con lo establecido en la ley, ustedes saben que Romanos capítulo 13, versículo desde el 1 hasta el 7, nos habla de que nosotros tenemos que cumplir y someternos a las autoridades. Yo no puedo dejar de pagar un impuesto porque no esté de acuerdo por lo que sea si el Estado lo establece. Pues Jesús dice en el versículo 20, sin embargo, para no ofenderles, miren dónde lo mandó a buscar el dinero. Ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saque, tómalo. Yo no sé ustedes, pero yo he pescado, no soy un experto pescador, soy un experto pescador, pero no soy un experto pescador. Voy y he pescado y cuando he estado pescando, yo lo que hago es alimentar a los peces porque se me comen toda la carnada. Pero, para que no digan, una vez y varias veces he sacado algunos, no mucho, pero cuando tú tiras el anzuelo y sacas uno, tú no sabes, ¿quién sabe cuál va a sacar? ¿O de qué tamaño es? Nadie. Pero Jesús le dice a Pedro, vete, tira el anzuelo y en el primero que tú saques, ahí tú vas a encontrar el dinero de pagar el impuesto mío y el tuyo y págalo por los dos. ¡Wow! Cada vez que yo lo leo yo me quedo como, ¡wow! Ve al mar. ¡Al mar! Solamente especies son incontables las que hay. Y los tamaños. Y él le dice, ve al mar, tira el anzuelo y el primero que saque, ni siquiera dice, saca muchos peces y entre ellos coge uno y revisa, ve cuál tiene el dinero adentro y cógelo. No, él le dice, tira el anzuelo. Y en el primero que saques hay un dinero. Sácalo y paga el tuyo y el mío. ¡Wow! No nos queda otra palabra más que decir, wow. Pues, qué sabio es Dios, qué grande es Dios, qué poder tiene Dios. Pero miren esto. ¿Recuerdan el título que yo le dije del mensaje? Exentos de pago. La pregunta fue al principio del texto, en el versículo 24, la que le hicieron a Pedro, es, Pedro, vuestro maestro no paga las dracmas. Las 2 dracmas. Esas 2 dracmas eran una moneda de plata que el equivalente económico era a 2 días de trabajo. Lo que equivalía era 2 días de trabajo. Ese impuesto se pagaba anualmente. Y si ustedes van a Éxodo capítulo 30, versículo 11 hasta el 16, lo que establece ahí es un impuesto que se cobraba a los judíos mayores de 20 años, se pagaba una vez al año. Y esto era destinado para el templo, para el mantenimiento del templo. Bueno, si es para el mantenimiento del templo, el rey del templo, el hijo del rey no tiene que pagar ese impuesto. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Cuando se encuentran las preguntas que Jesús le hace a Pedro, él le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Y Pedro le dice, de los extraños. ¿Por qué Jesús asumía que él no tenía que pagar si solamente los extraños lo pagaban? En Romanos
capítulo 1. No tienen que ir ustedes, sí, pueden ir. Romanos capítulo 1, permítanme leerles solamente 2 versos. En Romanos, casi llego, aquí está. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de sanidad, por la resurrección de entre los muertos. Miren que dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios por el poder, según el Espíritu Santo. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el Hijo de Dios. Él no tenía que pagar, él estaba exento de ese pago. Y por eso él termina llevando a Pedro a tener su propia respuesta. Porque Pedro le concluye diciendo, los hijos, Jesús le dice, los hijos están exentos. Los hijos no tienen que pagar. Los hijos no pagan ese impuesto. Se pareciera o pareciese que Jesús está haciendo separación de personas. Y Él les está diciendo, esto es solamente para los hijos. Pues sí, es solamente para los hijos. Pero Él le da la oportunidad a todos para que sean sus hijos. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Al que le dan la oportunidad de ser hecho, significa que no era. Entonces, a los que creen en Jesús, tienen la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Adquieres una condición que no tenías, con unos privilegios que no tienes, si no conoces a Jesús. Y de verdad, yo no les estoy diciendo esto, no les estoy vendiendo el beneficio de ser hijo de Dios. Yo no les estoy diciendo, ustedes necesitan a Jesús porque así no van al infierno. Si bien eso es cierto, lo que yo estoy vendiéndoles, o no vendiéndoles, enseñándoles, mostrándoles, no es el miedo al infierno, es más el amor por una relación con Jesús que te va a traer el no ir al infierno. No te estoy diciendo esto para que tú digas, déjame hacerme hijo de Dios para no ir al infierno. No, déjame recibir a Jesús para poder disfrutar de una relación con Él. Porque esto no se trata de miedo, se trata de amor. No se trata de hacer lo que de hacerlo obligatoriamente. Yo no te quiero convertir. No, porque no eres tú. Y no es por miedo, es por amor a una relación con Jesús. Y como beneficio a eso, y como consecuencia de eso, entonces no irás al infierno. Entonces serás exento del pago del pecado, que es la muerte, que te toca pagarlo a ti. Pero como beneficio, como resultado, esa es la palabra, como resultado de tener una comunión con Jesús, entonces viene eso. Si crees en el nombre de Jesús, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, porque con la boca se confiesa para salvación, pero necesitas creerlo en tu corazón y como resultado de eso, entonces tendrás el pago. Dios te ofrece la oportunidad de ser hijo, pero también, si eres hijo de Dios,
estás exento del pago. Estar exento del pago es un privilegio de los hijos. Tú dirás, ¿cuál pago, Argeni? Porque el 38% de las personas utilizan, el 38% de los ingresos de las familias en República Dominicana lo utilizan para el pago de deudas. ¿A eso te refieres? No, yo no me refiero a ese pago económico. Yo me refiero a una deuda más grande que ni con todo el dinero del mundo tú puedes pagarla. No hay forma de que tú puedas pagarla. Tú necesitas que alguien pague tu deuda. Y el único ser que te puede pagar la deuda más cara, y es una deuda de carácter eterno, es una deuda de carácter eterno, el pecado. No puedes pagarla. Todos somos pecadores. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que yo soy un pecador? Levanten la mano que creen que yo soy un pecador. Yo he preguntado eso. Pero ¿todos ustedes creen eso? Yo creo lo mismo de ustedes. Ustedes son pecadores todos. Y yo también. Y tú que nos estás viendo, también eres pecador. Todos somos pecadores. Eso no deja a nadie fuera. Ahora, todos somos pecadores. La Biblia enseña eso. Por cuanto todos pecaron. Todos. Grande, chiquito. Desde desde Maciel, que es el más pequeño en mi casa, hasta yo, desde el cualquiera que esté aquí de mesa o en la barriga, desde ahí somos pecadores. El pecado entró en el mundo por un hombre. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y asimismo la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores de naturaleza. Cuando yo trabajo un mes, lo que yo me merezco por ese trabajo es la paga, mi salario. Luego, al final del mes que yo trabajé, a mí lo que me merezco es que me paguen mi dinero. Todos somos pecadores. Y la única paga de ese pecado se paga con muerte. Todos pagamos con muerte. Esa es la paga del pecado. Pero la paga del pecado es muerte, pero tenemos un Dios tan amoroso, un Dios tan tierno, un Dios tan bueno. O nuestro Jesús es tan bueno, nuestro Dios es tan bueno, que aún sabiendo que la paga del pecado es la muerte, es su regalo, su dádiva. La dádiva de Dios es vida eterna, pero Él dice vida eterna en Cristo Jesús. Es estando en. Es pudiendo decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es Cristo en ti. La paga, la dádiva de Dios es vida eterna estando en Cristo Jesús. Argenis. ¿Y cómo es que tú me dices que yo estoy exento de pago? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue ese acto? ¿Cuál fue ese hecho que hizo que el cristiano hoy tenga una deuda eterna paga? Fue un acto que va más allá. Es un acto que los resultados fueron eternos. Fue la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Una muerte que trae vida. Una muerte que paga los resultados del pecado. Es una necesidad. Pagar esa deuda es una necesidad. Porque si mueres con esa deuda, los resultados no son buenos.
Es por eso la necesidad de nosotros hablar y compartir el Evangelio. Usted no sabe, y otra vez, yo no estoy diciendo esto para ponerle miedo a ustedes. Ustedes no saben cuándo van a morir. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Yo invité a mi papá a una actividad familiar que hacemos aquí en nuestra congregación. A finales de noviembre, en noviembre la hacemos. Y ese día vino mi papá y vino mi hermano, el que me sigue a mí. Se llama Wilkin. Pero en realidad usted lo busca por Wilkin y poco lo encuentra. Kiki. Bueno, yo le mandé el link, quizá no está viendo ahora. Y cuando ellos vinieron, yo estaba predicando aquí. Yo tenía esa carga, yo tenía esa, que yo quería tener poder, o sea, yo quisiera tener poder para poder dar salvación y vida a los demás. O sea, si yo pudiera, yo le diera salvación a alguna gente, pero yo hubiera empezado por él. Hubiera empezado por mi hermano, por mi papá. Cristiano, chum, cristiano, chum. Y le hubiese convertido a los dos. Porque es una deuda real. Y todos la vamos a pagar. Todos la vamos a pagar. Pero qué bueno, qué esperanzador sería que si yo pierdo a mi hermano o pierdo mi papá, mi mamá no, porque ya ella se convirtió, gracias a Dios. Pero si yo pierdo a mi hermano, mi papá, yo tenga la certeza de que alguien pagó por él. Que alguien pagó por ti. Que alguien pagó por mi papá. Que alguien paga por ti mismo. Y lo que eso representa debe motivarnos a nosotros a llevar el Evangelio a nuestras familias, a los que están cercanos, que puedan recibir el pago de su deuda a través de Jesús. Debemos ser instrumentos para que esto pase en nuestras familias, porque muchas veces estamos buscando afuera y descuidamos nuestras familias. Que podamos llevar ese evangelio para que nuestros familiares también puedan recibir el pago, ese pago de una deuda, que como es el pecado. ¿Y qué fue lo que pasó con esta deuda? ¿Qué fue ese acto que pasó? Bueno, vayan conmigo a Isaías. ¿Por qué yo digo esto con tanta seguridad? ¿Por qué yo digo que yo estoy exento del pago? ¿Por qué yo digo que yo no debo pagar, no pagaré el pago, el precio que tiene el pecado? Porque alguien pagó por mí, alguien pagó por ti, y ese alguien, aunque se oye fácil, no fue un pago tan fácil. El justo por los injustos. Él se hizo maldición para pagar por ti. Él recibió la ira de su Padre en la cruz del Calvario para pagar por ti. Y si ustedes van conmigo a Isaías capítulo 53, versículos desde el 1 hasta el 8, pueden seguirme, pero si van mucho mejor. Isaías capítulo 53. Versículos desde el 1 hasta el 8. Miren qué dice. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado. Y miren desde aquí en adelante esta lista. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Quien es despreciado no se siente bien. Él era despreciado, él era desechado entre los hombres. La gente no quería estar con él, la gente no quería estar donde estaba él.
La gente escupió a Jesús, siendo Él Dios. Mucha gente lo rechazó cuando Él anduvo en la tierra. Y el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. No fue que Él sufrió, Él estaba experimentado en quebranto. Él era un experto en quebranto. Dice, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Fue menospreciado y no se le tuvo en estima. ¡A Dios! A Dios que se hizo hombre y se encarnó a través de Jesucristo, fue despreciado. Sigue diciendo el verso, y yo quiero que vean aquí cada vez que yo lo voy a ir puntualizando. Miren versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿De quién eran las enfermedades? Eran tuyas, eran mías. Dice, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió Él nuestros dolores. No era su enfermedad, no era su dolor. Y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió Él nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Y ustedes ven cómo no era nada de Él. Eran nuestras enfermedades, eran nuestros dolores, era también nuestras rebeliones. No eran sus rebeliones. Y dice que eran, voy otra vez en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió Él nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora, ¿saben qué si era de Él? Lo único que era de nosotros eran nuestras rebeliones, eran nuestras maldades, eran nuestros pecados, era nuestro todo lo malo. Se oye fácil, así exento del pecado. Yo cierro mis ojos, yo oro a Jesús, Él entra a mi vida, soy salvo. No fue tan fácil. Tuvo un precio. No lo vean como que es algo fácil. No cualquiericen el esfuerzo que hizo Jesús por ti y por mí. No fue algo sencillo. Él recibió la ira de su Padre en la cruz del Calvario por nuestras rebeliones, por nuestras enfermedades, por nuestros dolores, por nuestra paz, por nuestra vergüenza. Y lo único que era de Él, ¿saben qué? Miren qué era. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo único que era de Él eran las llagas. Lo único que hizo Él fue proponerse Él para recibir el castigo. Castigo que tú te mereces. Castigo que yo me merezco. Y lo único que hacemos es despreciarlo. Nuestras rebeliones, nuestras maldades, todo lo nuestro. Ahora de Él sus llagas. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ni siquiera fue que Él fue curado. No fue tan fácil. Tuvo un precio. Fueron sus llagas, sus rebeliones, todo esto. Y cuando fueron sus llagas, al final lo normal sería, ok, fueron, entonces, ahora fue Él sanado. No. Luego de sufrir todo eso, entonces por sus llagas fuimos nosotros curados. Siempre pensando en nosotros. Siempre el justo por los injustos, haciéndose maldición por nosotros, recibiendo todo por nosotros. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Todo el mundo se descarrió, todo el mundo se fue, pero Él, por amor, por gracia, cargó Él con el peso del pecado. Y esa carga del pecado que Él hizo en la cruz del Calvario era tan dura que Él sudó su sudor era como gotas de sangre. Y Él, siendo Dios, era tan difícil porque Él sabía que iba a recibir la ira de Dios en la cruz del Calvario. Él sabía lo grande que era, Él sabía lo difícil que era, y Él oró 3 veces pidiendo a Dios que pasara de Él esa copa. Y la tercera vez, Él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Y si usted se pone a ver, si yo le digo que se haga tu voluntad y no la mía, hay una diferencia en voluntades. No estaban iguales las voluntades. Jesús, siendo Dios en ese momento, no tenía la misma voluntad que Dios. Porque Él le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Él sometió su voluntad a la del Padre. Y por amor a ti, por amor a mí, Él cargó nuestros pecados y Él recibió la ira de Dios. Lo que Él hizo no fue fácil. Tuvo un precio. Precio que tú debiste pagar. Pero hoy estás exento porque alguien pagó por ti. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él cumplió con lo que tenía que hacer, pero gracias a Jesús y a su sacrificio, nosotros podemos ser exentos de pago. Pero Dios no se olvidó de Jesús, porque Él le mandó un ángel para que lo consolase antes de la crucifixión. Y eso es una bendición. Dios es un Dios de amor también. Jesús recibió ese amor, porque Él le mandó un ángel para que lo consolase. Y versículo 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él fue herido por la rebelión tuya, por la rebelión mía. Mis hermanos, y aquellos que nos están mirando, nosotros hoy podemos decir que somos exentos de pago. Si alguien me paga una deuda, yo me siento agradecido. Y el trato sería diferente. Aquellos que son cristianos, ya Él pagó tu deuda. Agradece a Dios con tu vida. Agradece a Dios con tu vida el pago de tu deuda. Cada segundo de vida que tengas, porque tuvo un precio. Y si tú estás aquí y tú no has recibido a Jesús, tú no lo conoces, no te sientas mal porque ya Él pagó por lo que le conocen. Más bien, aprovecha la oportunidad, porque tiene la oportunidad de ser hecho hijo de Dios y recibir el pago de tu deuda. Que Dios permita que mucha gente que estamos orando por ellos puedan recibir el pago de su deuda. Y si ya Dios pagó tu deuda, o pagó la deuda de familiares cercanos, también agradece a Dios por eso. También agradece a Dios por eso. Vamos a orar. Señor y buen Dios, Padre nuestro, gracias por tu gracia. Gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Gracias por el privilegio, Señor, de contar contigo, tu gracia,
Gracias por aquellos que tú has permitido que te conozcan. Gracias, Señor, por ellos. Permite, Señor, que aquellos que aún tienen la deuda del pecado reciban ese pago, mi Dios, que ya tú hiciste por ellos. Gracias, Señor, y te estamos agradecidos eternamente por tu obra, por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.